porque estamos comprometidos con las noticias. A partir de este momento, lo que necesitas saber, lo que debes conocer, lo encontrás acá. Esto es 36 Noticias por Canal 9. Somos el resumen más completo de las principales noticias de la jornada. 36 Noticias por Canal 9. Nacionales. Dietrich afirmó que un paro no resuelve problemas. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que un paro no resuelve problemas y que desde el gobierno van a continuar trabajando siempre abiertos al diálogo y a conversar para evitar que estas medidas sucedan, porque le cuestan muchísimo a la economía. Lamentablemente creo que todo indica que va a haber un paro el miércoles. Sabemos que la gente lamentablemente es rehén de la existencia o no del transporte. Lo vimos en el paro anterior, que hubo transporte y masivamente la gente fue a trabajar. En el interior del país el paro directamente no se notó. En este caso pareciera ser que va a haber paro de transporte también, por lo que millones de personas que querrían ir a trabajar no lo van a poder hacer y lo que va a reflejar el paro va a ser eso. Nosotros estamos convencidos que un paro no resuelve los problemas, no es el primer paro que tenemos. Esto sigue al otro día y vamos a ir trabajando. Deportes. Marcelo Gallardo ya cuenta con Montiel para volver como titular en el marco de la próxima final de la Recopa Sudamericana a disputarse ante Paranaense en el Monumental. El muñeco contará con el lateral derecho que viene de recibir el alta médica. El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ya tiene disponible al lateral derecho Gonzalo Montiel, quien recibió el alta médica y podría jugar la final de la Recopa Sudamericana el próximo jueves ante Paranaense en el Monumental. Internacionales. Los venezolanos protestaron por la muerte de un cuarto niño por la crisis hospitalaria. Eric Altuve, de 11 años y con un linfoma de Hodgkin, murió de un paro cardiorrespiratorio, esperando para recibir un trasplante de médula ósea. Su caso se volvió un símbolo del deterioro del sistema sanitario por la falta de energía, insumos y mantenimiento de equipos que existe actualmente en Venezuela. Nacionales. Radicales opinaron sobre el rumbo político del partido antes de las próximas elecciones. Dirigentes de la Unión Cívica Radical opinaron sobre el rumbo del partido ante las próximas elecciones nacionales. Mario Negri, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, decía lo siguiente. La UCR, en mi opinión, creo que hay una opinión mayoritaria de continuar en Cambiemos, de fortalecerlo e incorporar una mirada que tenga que ver con la Argentina actual, después de casi un mandato de gestión, ¿no? Y eso significa dar un salto de calidad a la coalición, como le hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Yo lo he manifestado hace 2 años, que creo que significa mayor institucionalidad de la coalición, mayor participación en la discusión de las políticas públicas centrales que tiene que ver con el gobierno y también no temer al verbo sumar cuando se hable de gobernabilidad frente a los problemas estructurales que tiene el país. La convención de hoy tiene la particularidad, en primer lugar, de ratificar la pertenencia a Cambiemos. Deportes. Huracán definirá esta semana el nombre de su nuevo entrenador según Nadur. Tenemos 2 candidatos importantes, ya tuvimos reuniones y antes de que termine esta semana estará resuelto, anunció el presidente de Huracán, Alejandro Nadur. El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, anunció que tiene 2 candidatos importantes para el cargo de entrenador y adelantó que esta semana estará resuelto ese tema. Internacionales. Venezuela. Elliot Abrams viajó al Vaticano para conversar sobre la crisis en Venezuela. El encargado de la Casa Blanca para el país caribeño se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y también con el cardenal de Caracas, Baltasar Porras. El encargado del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, viajó la semana pasada a Roma para reunirse allí con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal de Caracas, Baltasar Porras. Los 3 conversaron sobre posibles salidas a la crisis de Venezuela. Nacionales. Jornada sobre presupuesto con perspectiva de género en la legislatura porteña.
Organizada por la legislatura porteña y la ONU Mujeres Argentinas, se desarrolló el concepto de la importancia de contar con una herramienta legal para alcanzar la igualdad de género. Jornadas de presupuesto con perspectiva de género son para tratar de mejorar, escuchar diferentes opiniones al trabajo que hizo la ONU, que es muy enriquecedor, porque en esta legislatura tenemos 5 proyectos de presupuesto con perspectiva de género que los presentaron los diferentes bloques y queremos llegar a un dictamen de consenso para aplicar a partir del 2020 en la ciudad. En los últimos años en la ciudad y en el país se han sancionado e implementado diferentes políticas justamente para terminar con esta brecha de igualdad de oportunidades que a uno los condiciona por el género en que nació o la orientación sexual que la tiene. La forma de ver cómo se están ejecutando estas políticas, planearlas y revisarlas y corregir justamente para hacer una sociedad más equitativa, porque una sociedad más equitativa es siempre más democrática. Deportes. Escándalo en el Real Madrid. Sergio Ramos habría pedido quedarse libre para marcharse a otro club. Desde España revelaron un episodio entre el capitán y el presidente del club, Florentino Pérez, cuya relación no es la mejor. Ayer lunes, el programa Jugones, emitido por La Sexta, reveló que Sergio Ramos quiere irse del Real Madrid y que ya le ha hecho saber esto al presidente del club, Florentino Pérez. El principal inconveniente para que Ramos se vaya del Real Madrid es el dinero. Internacionales. El político más importante de Rumania fue condenado a 3 años de prisión por corrupción. Liviu Dragnea, el actual presidente de la Cámara de Diputados y es considerado el político rumano de mayor importancia, el año pasado recibió una sentencia por abuso de poder, corrupción, pero apeló al tribunal más alto del país. Ayer lunes, la Corte confirmó su sentencia de 3 años y 6 meses de prisión. Nacionales. Stornelli pidió la indagatoria de Barata, Schiavi y Valdés en la operación PUF. La medida judicial federal es en relación con una supuesta operación en su contra, la llamada Operación PUF, para afectar la causa de los cuadernos, en el cual intervienen como representante del Ministerio Público y a la que se refirieron 2 programas televisivos. El fiscal federal Carlos Stornelli reclamó que sean indagados los detenidos exfuncionarios kirchneristas Juan Pablo Schiavi y Roberto Barata y el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés. Deportes. Copa de la Superliga. Se ponen en venta las entradas para la final entre Boca y Tigre en Córdoba. Las entradas para la final de la primera edición de la Copa de la Superliga se estará disputando entre Boca Juniors y Tigre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el próximo domingo desde la hora 18:45 y ya están en venta las entradas por internet. La capacidad del Estadio Mundialista Cordobés alcanza los 57.000 espectadores. De los organizadores le darán a Boca 36.000 entradas y a Tigre 17.000. El resto serán entradas de protocolo e invitaciones. Internacionales. Las elecciones producen una Eurocámara fragmentada y abren una pulseada en la Unión Europea. Por primera vez desde la primera elección europea en el año 1979, la bancada conservadora del Partido Popular Europeo y la del socialdemócrata Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas no dominarán de manera conjunta el pleno de la Eurocámara. Con un Parlamento Europeo fragmentado como nunca antes, las elecciones regionales no dejaron un liderazgo claro y abrieron una pulseada entre fuerzas liberales. Nacionales. Lustó afirmó que está en discusión la vocación de ampliar Cambiemos. El diputado de Evolución Radical Martín Lustó afirmó que está en discusión en la Convención Nacional de Radicalismo si hay vocación o no de ampliar la coalición gobernante Cambiemos y sostuvo que respalda el documento mayoritario que gestionó el titular de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo, que propone abrir la coalición también a otros partidos. Deportes. La pulga Messi versus los gigantes de Europa y las estadísticas con las que pulveriza a sus rivales y clubes. El delantero argentino cerró la temporada con un título y la corona de la Primera División de España. Además, la bota de oro como máximo goleador de las 5 ligas más importantes de Europa. Mientras también se está enfocando la pulga Messi en la Copa América. Sus números son la envidia de los clubes más poderosos. Internacionales. La nieta y bisnietos de Mussolini se quedaron afuera del Parlamento.
Alejandra Mussolini y Cayo Julio César Mussolini, nieta y bisnieto del dictador italiano Benito Mussolini, se quedaron finalmente afuera del Parlamento Europeo, a pesar de la performance de las fuerzas de derecha. Nacionales. Bolivia-Argentina. Residentes bolivianos podrán votar a sus autoridades en 4 ciudades jujeñas. El actual presidente boliviano Evo Morales buscará por 4ª vez su reelección, luego de ganar en el referéndum que los ciudadanos bolivianos votaron en febrero del año 2016. El cónsul de Estado plurinacional de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani, anunció que en la provincia se estarán habilitando centros electorales en las ciudades de San Salvador, Perico, San Pedro y Tilcara, a más de 7.000 ciudadanos bolivianos residentes para que voten en las elecciones generales de ese país. Deportes. Barcelona comenzó las negociaciones con el posible reemplazante de Ernesto Valverde. Si bien el club había anunciado su apoyo al español, esta semana habrá reuniones decisivas entre ambas partes y no se descarta la posible renuncia de Valverde. El Barcelona finalizó una temporada agridulce. A pesar de haber conquistado la Liga y haber eliminado al Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey, el equipo sufrió en la Champions League al perder por goleada en una remontada histórica frente al Liverpool y al ser derrotado en la final de la Copa del Rey ante Valencia. Nacionales. Aniversario. Se cumplen 50 años de El Cordobazo, la gran movilización que golpeó al régimen de Onganía. Dirigentes sindicales de izquierda, clasista y el peronismo organizaron hace medio siglo una huelga con movilización que ganó las calles de la capital de la provincia y que desembocó en un estallido social que hizo tambalear la dictadura militar. Dirigentes sindicales de la izquierda, clasista y el peronismo organizaron hace medio siglo El Cordobazo, una huelga con movilización que ganó las calles de la capital de la provincia mediterránea y que desembocó en un estallido social que hizo tambalear la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Internacionales. En España, revés de la justicia europea al proceso de secesión catalán. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó por unanimidad una demanda contra la justicia española por suspender la sesión parlamentaria en la que pretendía declarar la independencia de la región. Nacionales. Lo que dejó la Convención Radical. Peña felicitó a la Unión Cívica Radical. Juntos vamos a ganar esta elección, dijo Peña. El jefe de gabinete saludó en su cuenta de Twitter a la Unión Cívica Radical tras la decisión tomada en la reunión de la Convención Nacional Partidaria, donde ratificaron su pertenencia a Cambiemos. El jefe de gabinete Marcos Peña felicitó a la Unión Cívica Radical por la decisión tomada en la reunión de la Convención Nacional y dijo: juntos vamos a ganar esta elección. Deportes. Seleccionado argentino de fútbol, Dybala dijo: vamos a poner todo para hacer una muy buena Copa América. El delantero de la Juventus llegó a Buenos Aires para sumarse al plantel que dirige Lionel Scaloni y dijo que siempre es un orgullo venir a la selección. El delantero de la Juventus de Italia, Paulo Dybala, dijo que vamos a poner todo para hacer una muy buena Copa América y agregó: debemos llegar con la cabeza tranquila para no estar demasiados ansiosos y cometer errores, dijo Dybala. Internacionales. En Libia, al menos 115 muertos en los últimos combates en Trípoli. El mariscal Khalifa Haftar mantiene su asedio sobre la ciudad con el objetivo de expulsar al gobierno sostenido por la ONU desde el año 2016. En este momento se están librando cruentos combates que hasta el momento han dejado 115 muertos. Nacionales. Elecciones 2019. Powieski dijo: el candidato es Macri, no hay ninguna duda de eso. El diputado nacional del PRO estimó que hay mucha gente que le va a dar la oportunidad de tener 4 años más al presidente. El diputado nacional Daniel Lipovetsky aseguró que el candidato natural de Cambiemos es Mauricio Macri, porque dijo: es quien lidera el espacio y motiva a mucha gente que va a darle nuevamente una oportunidad de tener 4 años más de gobierno en Argentina. Deportes. Fútbol inglés.
Bielsa seguirá siendo el DT de Leeds United de Inglaterra. El rosarino continuará en el cargo pese a no conseguir el objetivo del ascenso a la Premiership tras perder ante el Derby County en los playoffs. El argentino Marcelo Bielsa continuará en el cargo como entrenador del Leeds United de la Championship inglesa del fútbol de segunda división en la temporada 2019-2020, según lo anunció hoy oficialmente el Club del Norte de Inglaterra. Internacionales. En Bruselas, los líderes de la Unión Europea dan el primer paso para renovar los bloques. La reunión se estará realizando tras el acuerdo de las elecciones que dejaron el Parlamento fragmentado como nunca antes y sin un liderazgo claro. Los líderes de la Unión Europea estarán dando el primer paso para renovar los bloques. Nacionales. Diputados buscará avanzar con el análisis del proyecto sobre ley de ética pública. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja estará retomando el debate del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados estará retomando el debate del proyecto de ley de ética pública presentado en marzo por el Poder Ejecutivo, que propone normas específicas y regulatorias sobre conflictos de intereses, contratación de familiares, publicidad de las declaraciones juradas y recibo de obsequios, entre otras cuestiones. Deportes. Copa Sudamericana. Independiente busca el pase a octavos de final. El partido se va a jugar en el Estadio Libertadores de América esta tarde frente a Río Negro Águilas de Colombia. En la ida lo derrotó 3-2. Independiente, sumido en un mal momento futbolístico, buscará el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Río Negro Águilas de Colombia, que en la ida derrotó por 3-2. Internacionales. En Italia, un Salvini reforzado tras los comicios europeos busca imponer su agenda. El ministro del Interior impulsará como prioridad del gobierno la seguridad y los impuestos, tras haber obtenido la Liga el 34% de los votos en las elecciones parlamentarias europeas, el doble que sus socios del Movimiento 5 Estrellas. Nacionales. Convención de la Unión Cívica Radical. Prat Gay dijo hay que resolver el error de no haber convocado a un gran acuerdo nacional. El exministro de Hacienda además aseguró que el país está atravesando un momento muy difícil y que el debate de la Unión Cívica Radical pretende encontrar los caminos de cómo revertir los resultados del último año. El exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien participó ayer lunes de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, advirtió que es necesario resolver el error de no haber convocado un gran acuerdo nacional al inicio de la gestión. Deportes. Mundial Sub-20, Argentina se enfrentará a Portugal por la segunda fecha. El equipo de Batista buscará un nuevo triunfo frente al vigente campeón. El partido se va a jugar en el estadio Bielsko Biala. El seleccionado argentino Sub-20 jugará ante Portugal, vigente campeón de Europa, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Polonia, en busca de una victoria que lo dejará muy cerca de la clasificación para octavos de final. Internacionales. En Japón, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió el principio de paz a través de la fuerza. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a fortalecer un poderío militar en Estados Unidos como nunca antes en la historia del país ha tenido. El presidente Donald Trump dijo en su discurso que el principio de paz a través de la fuerza es fundamental. Deportes. Del Potro y Del Boni se avanzan en París. El tandilense se impuso al chileno Harry 3-6, 6-2, 6-1, 6-4, mientras que el azuleño le ganó al español Guillermo García López por 6-1, 3-6, 6-3, 6-2. Juan Martín Del Potro se clasificó para la segunda ronda de Roland Garros tras imponerse sobre el chileno Nicolás Harry 3-6, 6-2, 6-1, 6-4 y Federico Del Bonis avanzó en idéntica instancia merced a su victoria sobre el español Guillermo García López por 6-1, 3-6, 6-3, 6-2. Internacionales. Reino Unido. El canciller dijo que un Brexit sin acuerdo sería un suicidio político para el Reino Unido. Tratar de concretar la salida de la Unión Europea sin un acuerdo político supondría un suicidio político para los conservadores, aseguró Jeremy Hunt, además de traer serios problemas económicos. El canciller dijo que un Brexit sin acuerdo sería un suicidio político y económico para Inglaterra.
Ahora estás completamente informado. Esto fue 36 Noticias por Canal 9.